tras mi llegada a León a mitad de los años 90, voy tomando contacto con la ciudad y una de las experiencias con las que me encuentro es con la que gira en torno a la Galería Tráfico de Arte y todo lo que en ella se realiza. A partir de ahí entro en contacto con Carlos de la Varga, con artistas leoneses que están profesores también en torno a ella y otro tipo de gentes. Y una de las tareas que yo realizo en todo este movimiento, que podemos llamar de Dance Art, es un poco la escritura de textos, ya sea para diversas acciones, instalaciones, intervenciones, realizaciones. Y de algún modo yo considero que posiblemente desde el punto de vista artístico la experiencia más valiosa y más decisiva que ha habido en León y en todo su contexto provincial, la experiencia artística más valiosa ha sido la que ha girado en torno a la Galería Tráfico de Arte, al Apeadero de Bercianos y a todo ese movimiento, yo diría que informal, que se ha ido generando, que se fue generando desde los años 90 y principios de los 2000, a través de todo un tipo de proyectos, realizaciones, actividades, que me parece que forman parte, sin duda alguna, de lo que puede ser la historia del arte más reciente en España. Lo que primero me llamó la atención, o una de las cosas que más me han llamado la atención de esta experiencia leonesa, es cómo de algún modo se ha articulado en torno a lo que el pensador francés Gilles Deleuze llamaba mille plateaux, es decir, 1000 escenarios, cómo una serie de prácticas artísticas, de reflexión, de creación, se han ido realizando, por una parte en el ámbito urbano, sobre todo en la Galería Tráfico de Arte y en otras derivas, en la Plaza de Torres de Omaña, por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos, también de León, pero como de alguna manera otro de los escenarios, para mí creo que decisivos, ha sido el pasar al mundo rural, a Bercianos del Real Camino, al Apeadero, y cómo de algún modo todo este tipo de prácticas artísticas en el ámbito rural están conectadas con elementos que yo creo que son muy contemporáneos y a partir de una lectura urbana, de una lectura crítica, de una lectura, yo diría, desde la fuera, de lo que es todo el mundo natural, todo el mundo del origen, el mundo un poco ancestral campesino, el mundo de la ritualidad, el mundo incluso de la labor, de los trabajos, como de alguna manera en los trabajos campesinos también hay una ritualización, el tiempo cíclico, el tiempo de las estaciones que está marcado. Y yo creo que todo este tipo de elementos, de algún modo, también se han recogido en todo este tipo de experiencias de arte en la naturaleza, de Bercianos, del Apeadero, y que han tenido un gran interés. Creo que una de las ideas implícitas que hay en todo este tipo de prácticas artísticas es una vinculación con el lugar. El lugar, el territorio, como una reivindicación implícita en un mundo contemporáneo donde tantos seres humanos, donde tantos millones de seres humanos están condenados al no lugar, a través de exilios, a través de migraciones, y de alguna manera esta vinculación del arte con el lugar me parece de un gran interés. Además es un lugar europeo muy significativo, porque por él transcurre posiblemente el camino cultural vivo más antiguo que hay en Europa, como es el Camino de Santiago, el camino francés. Y aquí ya hay una vinculación también histórica, porque de algún modo a través del camino francés, del Camino de Santiago, han entrado hasta el occidente europeo, hasta el finis terrae, pues han entrado pues experiencias literarias como fue la épica, como fue todo el arte de los juglares. En Sahagún en concreto hubo toda una escuela de juglares, una presencia de artesanos de juglares vinculados con el camino, hay toda una serie de leyendas y yo creo que de algún modo la elección
elección de este lugar cultural, de este lugar histórico, ha seguido introduciendo claves que ya estaban desde la Edad Media también, como esta idea de las que he hablado del tiempo cíclico, de la ritualidad, de la ceremonia, como ya hablaremos en algún tipo de prácticas de las que se hicieron, que me interesan mucho. Y creo, como digo, que esta reivindicación del lugar, esta presencia o esta vinculación del arte contemporáneo, de prácticas artísticas muy nuevas dentro de tradiciones contemporáneas con el lugar y con un lugar histórico, cultural, como es este camino, el camino europeo más antiguo vivo que sigue, pues lo veo significativo. Aquella intervención de Yamaoka, del artista Yamaoka, donde se trazan en un valle, en el ámbito de Berciano, con una suerte de montones de leña, las líneas o el plano de un templo sintoísta, creo, en una tarde de otoño, cómo después ese tipo de montones de leña se ponen a arder, aparece el fuego, primero la vegetación, la leña, los árboles, después aparece el fuego, todo eso se va filmando y de alguna manera ahí ya hay una ceremonia a partir de lo esencial, de lo arquetípico, la tierra, leña, el fuego, el aire, cómo un avión va grabando ese arder de la leña, cómo se va creando una figura a través de una serie de elementos. Toda esa ritualidad es muy del gusto antiguo. Incluso el artista es oriental y tiene mucho que ver también con lo oriental, con la lentitud. Y aquí aparece otra idea que me interesa mucho porque está presente prácticamente en todas las realizaciones, que es la obra de arte como proceso, no como final, no mostrar algo acabado, sino un proceso. Y aquí después, en esos espacios que han quedado llenos de ceniza donde ardió el fuego, pues se van a plantar semillas de cereal y luego se va a recoger el cereal. Es decir, hay todo un proceso que nos lleva al tiempo cíclico, al tiempo de la muerte, de la vida, al tiempo de ese tipo de dualismos que tienen mucho que ver. Y claro, aquí, ¿qué está ocurriendo? Que de algún modo el arte se sale de lo convencional, se sale de lo cerrado, va a lo abierto, va al territorio abierto, también participa de ese proceso un poco ocasional y el arte se está aproximando también a la antropología. Hay en muchas de las corrientes de arte contemporáneo que surgen tras la Segunda Guerra Mundial, veo como propuestas nuevas, pero basadas mucho en la antropología. En concreto, en el Lanza Art ocurre eso, y en muchas de las experiencias que se realizan en Bercianos, pues ocurre también eso. O como, por ejemplo, Iraida Cano nos plasma un animal mítico, un animal arquetípico, que viene también curiosamente de Oriente, en la ladera de una colina a través de pequeñas planchas metálicas que brillan al sol y que crean una serie de resplandores. Entonces, de alguna manera también aparece ahí de nuevo el arquetípico, ese animal mítico que procede ya del mundo semítico, del mundo oriental, que aparece en la Biblia, esa suerte de ciervos persas que llegan a España también a través de los bordados populares, que se dan en todo el sistema central, en todos los bordados antiguos campesinos. Y, en fin, todo este tipo de cosas, pues son también vinculaciones entre lo antiguo y lo moderno, entre lo ancestral y lo contemporáneo. En este sentido yo, por ejemplo, veo que hay esa dualidad que hay también en otras prácticas de lanzar, no solo en España, sino en América, de cómo hay artistas que trabajan con materiales tradicionales, pues como puede ser, por ejemplo, el aprovechar las ruinas de un palomar, para instalar en los cubículos, en los nidos de las palomas, una suerte de pelotas blancas, de esferas, es decir, es de alguna manera partiendo de como hacía Carlos, me parece, Carlos de Gredos,
Es decir, es o trabajar con el material tradicional o, por ejemplo, pues ya introducir materiales industriales, como acecuellas o como estas planchas de que hablábamos de Iraida Cano para trazar el animal, o como el bosque de Virginia Calvo, que introducen... Es decir, que ese dualismo también de propuestas está presente en el apeadero. Entonces, de alguna manera, a mí sí me interesaría de alguna manera destacar de todo lo que hubo, tal como yo lo capté, y es lo que yo llamaría que hay una presencia de constelaciones. Esta palabra tan querida para el poeta vanguardista alemán Eugen Gonringer, constelaciones, que utilizamos también para la exposición que hubo en el MUSAC sobre poesía visual y experimental. Es decir, hay toda una serie de constelaciones que se mueven en varias direcciones, en varios contextos, lo cual está hablando también de que de alguna manera todo este tipo de prácticas que hubo, yo creo que obedecen a un movimiento informal, a sensibilidades de muy distinto tipo de los artistas, a intereses también de muy distintos tipos, pero a una reflexión entrecruzada que hay a través de propuestas artísticas que van configurando redes, que van configurando constelaciones y que de alguna manera están hablando de un modo crítico del mundo contemporáneo, el lugar, el no lugar, la presencia de los dualismos, lo antiguo y lo moderno, lo tradicional, lo ritual, lo ceremonial, pero a la vez también lo contemporáneo. Y ese tipo de constelaciones, de mil lugares, de mil perspectivas, es una de las cosas que yo creo que para entender esta experiencia que hubo en Bercianos habría que tener en cuenta. Cómo de algún modo toda esta experiencia de Bercianos, pero también como de tráfico de arte o todas las demás experiencias que hubo, están configurando lo que el ruso Mikhail Bakhtin llamaba el cronotopo. Bakhtin crea el concepto de cronotopo para hablar de esa vinculación indisoluble que hay en cualquier experiencia humana, y en este caso en cualquier experiencia creativa, entre lugar y tiempo. Hay un cronotopo. Es decir, en esta experiencia de Berciano, de Lanzar Leonesa, hay todo un cronotopo, es decir, esa vinculación lugar-tiempo. Por una parte, esos procesos de que hablábamos, hay obras que son procesuales y que tienen sentido en el proceso, hay obras que se están preparando como el concierto de ovejas de Felipe, que de repente surge ahí incluso el tiempo atmosférico de una manera inesperada. La tarde en que el pastor vuelve con sus ovejas se llena de urbanitas de León que van a Bercianos y de repente arrecia una fuerte lluvia y esa vuelta, ese regreso de las ovejas a casa no es lo que parecía, sino que de alguna manera interviene ahí la intemperie, es decir, el tiempo incluso atmosférico, pero también un poco ese tiempo cíclico del que hablábamos en el proyecto de Yamaoka o en este mismo proyecto de Felipe o en otro, o la idea del lugar, del espacio, pues también en ese intercambio de tierras entre Bercianos, las de Bercianos y las del Bierzo, que creo que lo llevó a cabo Begoña, ¿no? Me parece, Begoña Pérez. Es decir, que hay un cronotopo, pero de alguna manera muy diverso. Hay cronotopos ahí que se están planteando, hay vinculaciones que yo creo que habría que tenerlas en cuenta, habría que tener en cuenta ese concepto de cronotopo para entender la significación de cada una de las obras propuestas aquí. O sea, yo creo que para entender el mundo campesino y cualquier propuesta creativa que se acerque al mundo campesino, tiene que tener en cuenta que el mundo campesino, en la sociedad en la que nosotros vivimos, en esta sociedad también que se inicia en el mundo contemporáneo europeo a través de las revoluciones industriales y tecnológicas, hay que entender, por una parte, que el mundo campesino hoy está en el mundo del afuera, es decir, está fuera de nuestro mundo. Es un mundo hasta cierto punto
para nosotros, los que vivimos en la ciudad, un mundo que está marcado por lo arqueológico ya, pero no sin embargo por lo muerto. El novelista y ensayista inglés John Berger entendió en esa trilogía sobre Europa que tiene, en una de las novelas, no sé si Una vez en Europa o Lila y Flag o en la otra que tiene tal, tiene un pequeño ensayo al final sobre el mundo campesino. Y está hablando de cómo es un mundo que de alguna manera en él está todavía presente el origen de alguna manera que es vinculación con lo natural, vinculación con el cosmos, vinculación con los elementos esenciales de la naturaleza. Hablábamos antes, aire, tierra, agua, fuego, todo ese tipo de elementos que también están en todo el proceso creativo y de alguna manera hay un diálogo con ese origen, con esa presencia de lo arquetípico, que también está, lo arquetípico puede estar en el templo, puede estar en la tierra cuando se intercambian tierras, puede estar incluso en el arco, cuando alguien hace un arco por el camino, como Cuellas, tal. Es decir, ahí hay una presencia de arquetipos y uno cuando pasa debajo del arco, uno cuando contempla el animal arquetípico, de alguna manera, aunque no lo sepa, está en consonancia o está viendo o está contemplando creaciones que nos acercan a ese tipo de arquetipos que tienen mucho que ver con el mundo del origen también. El elemento antropológico ha sido diría que uno de los hallazgos de determinadas corrientes del arte contemporáneo. Incluso veamos, es decir, si para el Renacimiento el hombre, el ser humano, es la medida de todas las cosas y es el centro del mundo, pues por ejemplo una corriente como el body art, el accionismo vienés, trabaja con el cuerpo, es decir, el cuerpo es centro, ahí está ya lo antropológico, antropos, el hombre, el ser humano. En corrientes como el Lanzar y en muchas de las experiencias que se hicieron en bercianos, se está trabajando con la labor del hombre, con el hombre y su labor. Aparece la figura del pastor, aparece la figura del agricultor cuando de alguna manera se siembra, aparece la celebración, el tiempo de la fiesta, aparece el tiempo del trabajo, el pastor vuelve con las ovejas, se siembra, la siega, toda otra, la construcción, cuando el ser humano se hace constructor con el barro, con el adobe, como ocurre en bercianos. Es decir, que de alguna manera se están utilizando rasgos de una cultura humana, de una cultura campesina, milenaria, que viene de antiguo, para de alguna manera tener en cuenta esos elementos y crear belleza. Ya no es la belleza individual del artista que tiene el pincel, que tiene el lienzo, que tiene la materia y esculpe, no. Es otro tipo de materia, otro tipo de contexto, otro tipo de cultura, que de algún modo se incorpora a lo que es una propuesta de belleza nueva. A mí me parece que ese diálogo entre la tradición y la modernidad es uno de los diálogos que lleva realizando la cultura europea desde el inicio de los tiempos modernos, desde el humanismo, desde el Renacimiento. Y ese diálogo entre tradición y modernidad lo han ido realizando de distinto modo los humanistas, los románticos también vuelven al mundo rural, vuelven a lo ancestral, vuelven a las tradiciones, porque de algún modo quieren realizar un diálogo en un momento histórico muy delicado, cuando toda la revolución industrial está haciendo morir, está haciendo agonizar todo el mundo tradicional campesino, y los románticos de repente lo reivindican. Y también ese diálogo entre el mundo tradicional y el mundo moderno, tradición y modernidad, se ha ido realizando a lo largo del siglo XX, lo hicieron los cubistas de algún modo, cuando se acercan a las máscaras africanas, cuando se acercan a todo otro tipo de adquisiciones de las culturas tradicionales, incluso foráneas a Europa, y lo está haciendo también, pues, por ejemplo, un movimiento tan procesual como el Lanzar.
Es decir, hay por una parte valores, propuestas implícitamente ecologistas, cuando se trabajan a veces con los basureros, los vertederos, hay propuestas críticas cuando se está reivindicando el espacio, los recursos de la naturaleza, que no se destruyan, que no... En definitiva, también hay un diálogo cuando todas las distintas experiencias, como ocurren aquí en España y en Castilla y León, pues de Lanzar, como ocurre en Erguijuela de la Sierra con Oma, como ocurre en Hoyo Casero con el Cerro Gallinero, como ocurre aquí en León con el Apeadero. Es decir, es elegir enclaves del mundo campesino muy marcados por lo ancestral y a partir de ahí tener en cuenta elementos de esos e iniciar una recreación contemporánea que nos lleva ya a otros territorios. Y a mí me parece que en este sentido también esta experiencia ha sido muy interesante porque ha ido trenzando este movimiento de los 1000 enclaves, las 1000 propuestas, este territorio constelado, pero se han ido trenzando desde el principio creación y reflexión en torno a la creación. Y yo creo que ese ha sido otro de los aciertos, el ir reflexionando a través de textos, a veces incluso a través de intervenciones públicas, que ha habido alguna, de presentaciones, el hecho de ir reflexionando, porque claro, también contrariamente a lo que nos creemos, toda creación humana, sea del tiempo que sea, nunca es una creación localista y aislada, sino que es una creación vinculada con el tiempo, con ese cronotopo del que hablaba, y en ese sentido, pues arte en la naturaleza hay experiencias en todo el mundo occidental y prácticamente en todo el mundo, y obedece de alguna manera, yo creo que implícitamente siempre a lo mismo. Por una parte, que la creación ha de tener en cuenta el espacio, que el espacio es un espacio amenazado en el mundo contemporáneo, porque el ser humano ha ido esquilmando todos los recursos de la naturaleza y ahí hay también un sentido crítico, y cómo de algún modo pues la reflexión nos ayuda a entender esta creación, que no son creaciones nunca ocasionales, sino que son creaciones que hunden su sentido un poco en lo que es el ser humano contemporáneo y toda la problemática que tiene, problemáticas de la muerte de la tierra, de la muerte de los recursos, del calentamiento global, de que arde el Amazonas, arde el pulmón de la tierra, y todo eso pues en un arte como arte en la naturaleza, de los basureros, los vertederos, los residuos, todo lo que todo eso genera, y una reivindicación de un espacio que sea sostenible, yo creo que está en la base también de esta reflexión que se ha ido haciendo en torno un poco a todas las propuestas que ha habido aquí.